Olá, meus Hola amigos. mis amigos, Deus abençoe a Dios vocês. los bendiga a Abençoe a família de ustedes, les vocês. bendiga a la familia a Deus ustedes, seja com cada um de vocês. que haga con que Da forma cada como uno de Ele é ustedes, comigo, la eu forma que Él desejo es que conmigo, seja el com deseo que Él es vocês. conmigo, también yo deseo que Da sea con forma como ustedes. Ele me De la abençoa, forma no en que Él mínimo me eu bendice, quero que en lo Ele abençoe mínimo yo vocês quiero que Él le bendiga a usted de acordo de com a sua acuerdo con su justiça. Olha só, justicia. Mire solamente, falando em justiça, hablando en justicia, você sabe que usted sabe a que justiça la justicia é es definida definida como como Deus. Dios. ¿Sabía? Você Usted sabia que sabía que Deus Dios es justicia. Você Usted quer quiere entender entender Deus? a Dios. Você quer Usted conhecer quiere Deus? conocer a Dios. Você quer saber Usted como Ele quiere age? saber cómo Él actúa. Você quer conhecer Usted o quiere conocer el caráter carácter divino? divino. Muito Muy bacana bueno isso. esto. Deus é Dios es justicia. justiça. Justicia. E Y por ser justiça, justicia, por ser justo, Ele Él odia, abomina la injusticia. Entonces Él habla así, mire solamente a través de su siervo Salomón. Él dice así: ando por el camino de la justicia. Ando por el camino de la justicia. En el medio de los caminos del justo. En medio de los caminos del juicio. Justicia. Dios es justicia. Juicio son los juicios de la justicia. Cuando el tribunal juzga, Él está haciendo juicio. Cuando alguien juzga a otro, Él está haciendo juicio. Cuando la autoridad del juzgado juzga a alguien, Él está haciendo juicio. Si Él está haciendo lo que es correcto o errado, Él tiene autoridad. Él tiene la autoridad para hacer lo que es correcto, pero si Él hace lo incorrecto, es obvio que Él contradice a Dios, porque Dios es justicia. Cualquiera que sea el juicio de las autoridades, cualquiera que sea el juicio de las autoridades, ellas están haciendo juicio. Si ese juicio es justo, entonces está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero si ese juicio es injusto, ay de aquellos que hacen juicio de forma perversa, cruel. Eso también es escrito. El profeta Zacarías dice, habla, ay de aquellos que hacen juicios que juzgan en la injusticia. Ay. Puede no sufrir aquí ahora en este momento, porque quien está por encima de la carne seca le va bien, está muy bien, tiene dinero, tiene posición, tiene autoridad, tiene todo el bueno y de lo mejor, por ahora. Pero va a llegar el día en que va a tener que prestar cuentas de cada acto que él cometió. Ellos cometieron. No solamente ellos, pero cada uno de nosotros. Entonces, sea obispo, sea pastor, sea autoridad eclesiástica, sea la autoridad política, sea la autoridad económica, sea cual sea la autoridad que la persona tenga, incluso la autoridad sobre su propia vida. Tal vez usted sea una persona que no tenga autoridad de nada. Usted es un pobre cualquiera
que vive vive a la a míngua das vive, misérias. vive dependiendo de las miserias de este Mas você mundo. tem autoridade Pero usted sobre tiene la sua vontade. autoridad sobre su propia voluntad, ¿no es? Você Usted es Señor o es Rey da de sua su propia vida. vida. Você faz Usted aquilo hace aquello que le agrada, ¿no es? Então você Entonces usted también tiene autoridad. Todos Todos têm tienen autoridad. Uns Unos mais, más, otros menos, mas pero têm todos tienen autoridad. Então, Entonces, cuando fala, Dios eu habla, ando yo ando pelo caminho por da el camino de la justiça, justicia, no en el medio de los veredas caminos del juicio, do julgamento. de los juicios. Por que ele ¿Por faz qué él hace eso? ¿Por qué él no anda en el camino de la justiça? justicia? Por que Porque él anda por los julgamento caminos de los justo? juicios. Ah, Ah, um dia todos nosotros haveremos de saber. lo Todos habremos de nós saber. vamos conferir Todos isso. vamos a confirmar eso personalmente. Quem Quien tiene abogado, quem quien tem tiene o un advogado, abogado, que é o que es el filho hijo do juiz, del juez, del justo juez, Jesus é o nosso advogado. eh, Então, Jesús es nuestro tem a abogado. vantagem Entonces tiene la de ser ventaja justificado, de ser justificado, de ser de ser absolvido, absolvido, de ser libre, de de vivir la eternidad eternidad junto con el Señor Jesús. Agora, Ahora, quem ¿quién no tiene o advogado el abogado? Como el Señor Jesús, que es el Hijo do juiz, del juez, del supremo juez, esse ese não vai ter, no va a tener disculpas. esse não vai Ese no va a poder decir, yo no sabía, eu yo no sabía, Não, mas pero eu dei yo di mi palabra, yo di mi palabra, yo envié mis siervos, eles pregaram ellos predicaron y hay testimonios que você, y hay testigos de que usted tomó conocimiento, porque así también como por ejemplo la palabra de Dios es como la constitución brasileña, por ejemplo. Hay constitución en cada país. Entonces la constitución de Brasil, si usted sabe o no de ella, el problema es suyo. Pero está allá, la constitución está allá, usted tiene que obedecerla. Pero yo no sabía. Usted no tiene disculpa. La constitución está escrita para ser obedecida. Y ella es quien va, de acuerdo con ella, se va a ser juzgado delante del tribunal o los tribunales de este mundo. Claro, quien tiene un buen abogado se libra. Quien tiene un excelente abogado se libra porque los abogados saben burlar, dar una manera, pasar por encima de las entre líneas de la ley de la Constitución. Y a veces la persona es liberada, la persona es un perverso, bandido, es un asesino, es un buscado por la justicia del mundo entero, pero haya a alguien que lo defienda, encuentra a alguien que lo juzgue con injusticia. Pero todos vamos a prestar cuentas. Todos vamos a prestar cuentas de nuestros actos, sabiendo o no de las leyes, sean de las leyes de los hombres, sean de las leyes, sea de la ley, de las leyes de la palabra de Dios, los mandamientos. Entonces Dios anda por el camino de la justicia. ¿Quién anda en la justicia? Mi Padre, cómo es bueno. Quien anda en la justicia está en el barco, o mejor, tiene el barco de Jesús, tiene a Jesús en su barquito, porque Jesús es justicia. Entonces está seguro. El barquito no se va a hundir de manera ninguna. La tempestad no va a voltear el barco, porque la tempestad está bajo el dominio del Señor Jesús. Entonces, ¿quién tiene al Señor Jesús, que es el abogado,
en su barquito vai ser salvo. va a ser salvo. Quien no tiene Paciência paciencia vai perecer va a perecer toda a eternidade. por toda la eternidad. Então ele diz, eu ando Entonces él dice, yo ando por el camino de la no justicia, meio das en el medio de las veredas del juicio, para para de bem, dotar de bendiciones, olha só, para para dotar de bem bienes os a los que me amam aman e lhes y encher. llenarlos de tesoros. Então, Entonces cuando la persona dice, yo amo a Dios, pero ella practica la injusticia, entonces ella está engañándose a sí misma. Ella sabe que no ama nada, porque quien ama a Dios ama la justicia. Quien ama la justicia ama a Dios. Quien ama la justicia, practica la justicia, ama a Dios y practica su palabra. Eso es claro, eso es limpio. não tem o que No hay no hay que traducirlo, está claro, transparente. Entonces, aquellos que aman al Señor, ellos andan en el camino de la justicia. O si no andan en el camino de la justicia, de repente usted es aquella persona que no anda en el camino de la justicia porque usted no sabe qué es justicia. Usted piensa que justicia divina es como la justicia de los hombres. Los hombres hacen leyes para os pobres, atacar a los pobres, los miserables, los afligidos, los pequeñitos. eles fazem Ellos hacen leyes injustas para tirarem proveito. para sacar provecho de esas leyes. Eles sabem Ellos saben que nem todos vão poder. ni todos van a poder obedecer a aquellas leyes. Ellos saben que nadie va a poder obedecer a esas leyes, Justamente pero ellos hacen esas leyes justamente para condenar y atacar y ganar dinero y corromper. mas Pero todo eso estará estará diante delante do trono del trono do Altíssimo, del Altísimo, o trono da el trono de la justicia, o trono el trono do justo del justo juez. Cuando nosotros tengamos apenas un abogado, un juez y un abogado. No va a haber un promotor porque que Dios conoce. Él va a mostrar todos los pecados, todas las injusticias que las personas cometieron. Él va a tener el tiempo que quiera. Usted también. Todos tendrán el tiempo necesario para ser juzgados con justicia. Entonces aquellos que viven en la injusticia, porque aún no tomaron conocimiento de la justicia, van a tener la oportunidad aquí en la tierra, tienen oportunidad aquí en la tierra de arreglarse con justicia. Y en nombre del Señor Jesús, ser salvos y justificados delante del Señor. ¿Usted sabe qué fue eso lo que sucedió con Abraham? Abraham era un hombre como yo, como usted, como cualquier persona. Pero lo que hizo la diferencia en la vida de Abraham, usted va a ver eso en la historia de él allá en Génesis, es que Abraham era un hombre recto, correcto, íntegro. Él amaba a su esposa. Él podría, la esposa era estéril, Sara era estéril, pero aún siendo él estéril, deficiente en su cuerpo físico, él no la abandonó, él no se aprovechó de la debilidad de ella y tomó otras mujeres que él podría tener para generar hijos. No, él fue leal, íntegro para con ella. Y por eso Dios lo escogió, porque él ama la justicia. Él ama la justicia. Él odia la injusticia.
Él abomina la injusticia. Então, Entonces, él vio que Abraham, mesmo aún vivendo viviendo no en medio de un pueblo pagano, incrédulo, idólatra, él vio que Abraham cargaba consigo el espíritu de justicia. Ah, no, yo no voy a dejar a mi amada. Ah, yo no voy a dividirme con otra. De ninguna forma. Y entonces él fue llamado por Dios. Y después de 25 años, finalmente Sara generó un hijo en su vejez. Pero ella fue honrada y hoy, hasta hoy es honrada. Dios hasta hoy honra tanto a Abraham como a Sara. Él honra a los dos, llama a Abraham de padre y Sara aquella que nos dio a luz, porque a través de Abraham y Sara generó las naciones de todo el mundo. Así es, las naciones de todo el mundo fueron bendecidas por causa de ese hogar leal uno al otro. Y es interesante que en el camino de la justicia, la persona dice así, yo no creo en Dios porque yo no veo a Dios, yo no toco en Dios, yo no siento a Dios. ¿Cómo yo puedo creer, amar a alguien que yo conozco, yo no veo, yo no toco? Es verdad. Es difícil amar si usted piense en un amor sentido emoción, así, emoción, corazón. Pero el amor que habla el primer grande mandamiento, el segundo también, dice con respecto al amor de fidelidad, de lealtad. El amor, a la palabra amor ahí, en el original hebreo, es ahav, que quiere decir leal, fiel. Entonces Dios vio que Abraham amaba a Sara y viceversa. Ese amor que envolvía lealtad, integridad, fidelidad uno con el otro. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos unos por los otros, que seamos fieles a Él. Quiere decir, pero ¿cómo yo puedo ser fiel a alguien que no veo, que no toco, que no siento? Basta que usted sea justo, basta que usted sea correcto, recto, íntegro, basta que usted tenga carácter. Ahí usted va a estar amando a Dios, usted estará amando la justicia. Pero no es así que sucede en este mundo. Entonces, Dios vio que Abraham era un hombre que amaba a su mujer, que a pesar de su deficiencia física, porque ella era estéril, él se mantuvo su integridad, fidelidad a ella. Y Dios vio en el matrimonio exactamente eso. Porque el matrimonio, hombre, mujer, mujer y hombre, refleja el matrimonio, la alianza con el ser humano, con Dios. Tanto que en las cartas apostólicas, el hombre es el cabeza de la mujer es el cuerpo del hombre. El hombre es la cabeza, simbolizando a Jesús, y la mujer es el cuerpo, que es la iglesia. Entonces ese matrimonio o matrimonio sagrado, santificado por Dios, hombre, mujer y hombre, representa la alianza de Dios con el hombre, con el ser humano. Pero esa alianza envuelve amor, sobre todo el amor justo, de justicias, que hoy en día es muy difícil, muy difícil. Es muy raro. Es más raro que cualquier joya, es más raro que
que cualquier cosa preciosa de este mundo. Então Deus fala, Entonces eu Dios ando, habla, yo amo, yo ando por el camino de justicia. ¿Quién anda por el camino de justicia? Aunque no me conozca, ya me ama. Ya está conmigo. Essa é a realidade. Esa es la realidad. Yo ando por el camino de la justicia, No meio da, en medio de las veredas de los juicios. ¿Para qué? Para bendecir, para dotar de bienes a los que me aman. quer dizer, os que Quiere decir, a los que me son fieles, son justos, son correctos, son íntegros. A veces el ser humano, todos nosotros cometemos errores. Nadie es perfecto, ¿no? Solo Dios es perfecto. Pero Dios ve que a veces la persona comete errores, comete pecados por causa de la ignorancia, por causa de la falta de conocimiento, por causa de una serie de razones. Pero cuando Él ve que el corazón de aquella persona es sincero, es un corazón justo, una persona correcta, entonces Él sabe que a pesar de los pesares, aquella persona tiene algo de Él que es la justicia, carga aquello que es de Él, que es la justicia. Usted sabe que hablando de eso también voy a resaltar cuando los ignorantes de este mundo, los dichos sabios de este mundo, dicen que el hombre vino del simio, pero el simio no tiene conciencia de justicia. Ningún animal tiene conciencia de justicia. No es solo el ser humano tiene esa conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Un animal no tiene. ¿Cómo es que el hombre puede haber venido del simio porque el simio no tiene y no tenía conciencia de justicia? Entonces, mi amiga y mi amiga, nuestra conciencia de justicia fue que Dios nos dio la imagen de Dios, la justicia, que nosotros todos cargamos. Ahora, si nosotros practicamos la justicia o no, ahora es otra cosa. Pero aquellos que practican la justicia, por ejemplo, en el amor, para con el marido, para con la esposa, la fidelidad, la lealtad, la integridad. Entonces esos están mostrando para Dios que tienen, que cargan algo de Él que es la justicia. Lea eso, mi amiga, y medite bien en esos dos versículos que usted puede encontrar en Proverbios. Yo voy a colocar aquí en el Instagram, Proverbios capítulo 8 y versículos 20 y 21. Medite en eso y usted va a ver por qué que muchas personas aparentemente son felices y otras personas son verdaderamente felices. Porque quien ama a Dios es amado también por Él. Quien es justo, quien vive en la justicia, sirve a Dios de acuerdo con su voluntad. Yo espero que usted haya agarrado el espíritu de este mensaje, de esta palabra, que está escrito en la Biblia, y que usted examine su vida y vea dónde es que usted ha fallado, para que usted pueda arreglarse. Usted puede arreglarse. Hay forma para usted, hay oportunidad para usted. Usted puede ser más cruel, el más pecador posible. No importa. Si usted comienza a partir de hoy a pautar su vida de acuerdo con la justicia que Dios habla en su palabra, entonces usted será salva. Dios los bendiga en el nombre de Jesús y hasta mañana.